Extrañas tormentas en los cielos de todo el mundo, invasión extraterrestre, seres extradimensionales en Miami. Esto es Blue Beam, la HARP, Proyecto Rayo Azul. ¿Qué está pasando en los cielos del mundo? Apenas va menos de un mes del 2024 y ya parece que estamos viviendo en una realidad alternativa, paralela a lo que fue el 2023. ¿Querés saber lo que está pasando? Quédate y entérate. Tan 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 tan. Bienvenidos a un nuevo videoprograma de canalización resonante áurea. Mi nombre es Averamento y en esta oportunidad, sí, el final de los tiempos, señales del apocalipsis. ¿Qué te está pasando en la Argentina y el mundo? 20 días del 2024 y ya nos invaden los extraterrestres y los seres extradimensionales. Pero acá en este canal del Gran Misterio, no. Eso es en Misterios Develados CRA. Suscríbete a ese canal donde vas a poder ver esta serie, el estudio escatológico del final de los tiempos, las nuevas señales del apocalipsis. Esta serie completa la vas a poder ver en el canal Misterios Develados CRA. Pero acá en Canalización Resonante Áurea vamos a ver lo que está pasando actualmente en nuestra realidad, ya que esta es la parte 4 de esta serie, que repito, la vas a encontrar completa y con más información y material exclusivo en el canal Misterios Develados CRA, y vas a entender qué hay de fondo detrás de todos estos grandes misterios. Pero en esta parte 4 quería darte el mensaje que intento transmitir a lo largo de estos capítulos que vengo grabando de esta serie, a modo de presentación, podríamos decir, porque es tanto lo que está ocurriendo, tanto los acontecimientos y tan rápido están sucediendo, que tengo 10 videos para editar y subir, y día tras día se siguen sucediendo más cosas, y las preguntas que me hacía se van respondiendo solas, o al menos las señales que el universo y la realidad me van dando la certeza de que estoy en lo cierto de lo que está ocurriendo, o al menos lo estoy más o menos encaminado en las teorías que tengo, porque lo que vengo analizando con varias cuestiones, acontecimientos mundiales, es que hay una invasión de inteligencia artificial. Las personas mismas son las que generan a través de estas inteligencias artificiales videos y materiales que no son reales, pero que inclusive avatares de personas pero que la verdad es que casi prácticamente no hay diferencia con la realidad. Ya que los celulares mismos, extrañamente, antes venían con cámaras de alta definición, pero ya hoy en día
eso ya no es posible. Porque podíamos registrar los ovnis en los cielos, los fantasmas y seres que están en el otro plano, o sea, que están acá pero no los vemos porque están en otro plano. Podíamos captar energías y muchas cosas. Entonces, hoy en día le quitaron esas funciones a las cámaras. Ya la alta definición se reemplazó por un Full HD estandarizado. Ya no hay Ultra HD, no hay ultra definición. O sea, los televisores, ¿no? Vienen con OLED, con 4K, con ultra definición, pero extrañamente ya las cámaras de video de los celulares no. Si querés grabar en ultra definición, en 4K, tenés que comprar una cámara que vale millones. Entonces, evidentemente los que acceden a ese material no lo van a usar para lo que a nosotros nos interesa, que es el despertar de la conciencia y seguir develando la verdad oculta detrás del velo que nos quieren, o sea, detrás de la verdad que nos oculta. Entonces, las cámaras, aparte hoy en día de los celulares, todas vienen, bueno, la mayoría ya vienen con inteligencia artificial. Yo lo comprobé en mi celular, acá cuando grabo los videos, a las plantas, a los... O sea, esta IA detecta automáticamente ya no solamente los rostros, sino que detecta animales, plantas y un listado de cosas que detecta automáticamente para, bueno, supuestamente mejorar la calidad de la imagen, ¿no? Porque es notablemente cuando se activa esa función automática y detecta, por ejemplo, una flor, o sea, y detecta la flor y la diferencia de la hoja. Cuando aparece la fotito del gatito ahí, de un animalito ahí, ¡pic!, sacas la foto. Ahora, ¿qué sucede? Notoriamente resalta el contraste, los colores, la definición. O sea, si es verde, te resalta ese verde, resalta los colores, o sea. Ahora, ¿qué sucede? ¿Eso es real? ¿Es cierto? O sea, ese amarillo que estamos viendo cuando sacamos, o sea, con nuestros propios ojos, más opaco, y cuando sacamos la foto lo vemos más brilloso. ¿Cuál es el real? ¿El más brilloso de la cámara o el más opaco de nuestra vista? Ya de por sí sabemos que los sentidos y la vista son un engaño. Entonces, ¿no? Entonces, claramente, ¿a qué voy con todo esto? Que yo acá no voy a ser ya catastrofista. Hace unos años atrás subí un video diciendo ya que el enemigo ya no tiene que estar más afuera, sino que hay que hacer el combate interior, que es el paso 1 de la magia, de los 11 pasos de la magia, o sea, del método único que nos va a conducir a la nueva era, porque es la conexión, el puente entre lo humano y lo divino. Y si nos hemos encarnado del 2012, el cambio de era hacia adelante, y de acá a 2000 y pico de años más,
con el aumento cada vez más diario del plasma, que es el estado cero de la materia, o sea que es la arcilla básica de la realidad. O sea, antes de ser sólido es líquido, antes de ser líquido es gaseoso, y antes de ser sólido, líquido y gaseoso, eso que llamamos realidad, antes de esos tres estados es plasma. El plasma viene del centro de la galaxia, atraviesa todo el sol, o sea, el sol central, el sol externo, el sol central, el sol interno del planeta, el sol pulsante que tenemos en nuestro centro plexo solar. Pero lo más interesante es que recibe instrucciones, el plasma. Podemos ordenar la realidad. Es por eso que cada vez, es por eso que esto que te digo que vengo observando, que me preocupa mucho, es que todo lo que nos están mostrando, una gran parte de lo que nos muestran, sea falso. Imagínense, de repente te dan una noticia. Bueno, aparte los vemos en los grandes medios de comunicación, que muchas veces se comen el verso, o sea, se morfan la fake news. Cayó un meteorito en la cabeza de Obama, de coso. Capaz que es falso y todos los medios lo replican. Cayó en una... ¡Wow! Porque salió el video todo en TikTok y en Twitter. Como dice Alex Beckman. Claro. ¿Y qué sucede? Que muchos son arrastrados por esas mentiras. No quiero hablar demasiado para que no me sigan censurando, pero creo que entienden lo que quiero decir. O sea, la bestia está activa ya. Yo en un momento dije que es posible que esa bestia sea la inteligencia artificial. Obviamente programada por el hombre, o sea, la bestia es el hombre. O sea, es el ser humano mismo. Es el problema del ser humano, es la enfermedad de este planeta. Tampoco es el problema, digamos, ¿no? Sino que es nuestro problema, nuestro problema como especie humana, es ser humano, es una enfermedad que venimos una y otra vez a curarnos de ella, y una y otra vez nos enfermamos más de ella. Con un reloj biológico implantado por el demiurgo, por ese falso dios que creó las especies mortales de este mundo, generó la involución de las especies. Para su control. Pero esto se desmadró, se salió tanto de control que hoy en día tenemos no solo una humanidad mortal en un subreino mortal que no es el verdadero reino natural, sino que también tenemos otro. O sea, todo el planeta, o sea, toda esa mortalidad, ese reloj biológico de que es el envejecimiento, ya que el envejecimiento tiene un nombre porque es una enfermedad. Ahora no recuerdo ese nombre, pero es una enfermedad. Por ende se puede curar. Sabemos con el
la transmutación de la energía sexual, con la alquimia sexual, con la yoga de cada raza, un proceso de catarsis, de purificación interna de la personalidad, la eliminación de los yoes psicológicos, la eliminación de los traumas, la limpieza del cuerpo astral, digamos, del cuerpo de las emociones, para recuperar la senda ascensional evolutiva hacia el siguiente reino, que no es directamente el reino crístico, ya que la verdadera senda ascensional es del mineral a la planta, de la planta al animal, del animal al hombre, del hombre al Cristos, del Cristos al ángel, del ángel al Deva y del Deva o al arcángel y al arcángel al Deva y el Deva. Bueno, ya hay un reino que no se conoce. Bueno, después mucho más arriba vienen los superatractores galácticos y supercúmulos galácticos y el absoluto. Pero el subreino mortal de esta humanidad es una involución, como muchas mascotas, animales que involucionan, que mueren, ya que el siguiente reino sería el reino humano verdadero. O sea, nosotros deberíamos alcanzar esa superhumanidad, ese heroísmo humano, eso que no es más ni nada menos que encendernos, o sea, encender nuestro cuerpo de luz basado en el silicio y no en el carbono, o sea, transmutar, quemar el carbono hacia el silicio, nuestro cuerpo de luz, que no es más que la alineación de nuestros cuerpos, de todos nuestros cuerpos, que conforman el cuerpo vital, o sea, el cuerpo vital completo, con el aura funcionando perfectamente, serían todos nuestros cuerpos, todos nuestros cuerpos vibracionales, o sea, desde el físico, desde el material, el energético, el mental, el astral, bueno, todos los cuerpos. Entonces, obviamente seríamos prácticamente inmortales o viviríamos muchos años como los primordiales y haríamos nuestra ascensión, siempre en felicidad, siempre en armonía, nada de sufrimiento ni nada de estas cosas. Los accidentes existen, pero evidentemente en esa realidad verdadera de ascensión, de evolución constante de las especies hacia el siguiente reino, prácticamente no existirían esos accidentes. Y si existe algún accidente y muere algún ser, rápidamente retorna a la senda evolutiva. O sea, no necesitamos caer en esta rueda del karma, de la reencarnación, de la vida y de la muerte y de causas y efectos que nos conducen cada vez más y más y más y más y más hacia el abismo, hacia la involución, pasando por la segunda muerte, la primera muerte, la segunda muerte, la tercera muerte, la cuarta muerte, así hasta matar. O sea, hay personas que matan todos sus cuerpos. O sea, llegar a todas esas segundas, terceras muertes, o sea, que hablan en la Biblia, no es más que ir muriendo en esos cuerpos. El estadio final, digamos, de esa involución, de esa destrucción, de esa aniquilación del ser, porque en la realidad el ser, la energía no se destruye, sino que se transforma. Tarde o temprano vuelve al origen, vuelve a la fuente universal, vuelve.
Pero la última muerte sería la del astral, la del cuerpo, la del cascarón áurico, o sea, la del aura. La última muerte es la del aura. El aura es todo lo que nos rodea, ¿no? O sea, si todos los cuerpos internamente se van muriendo, imagínense, primero el denso, fue total, mental, el astral, el papá. Finalmente esa aura, hay muchos cascarones astrales. O sea, muchas auras contaminadas que están vacías, que son cascarones. Por eso el gran atractor, el planeta Nibiru, el planeta 7X, 10X, el planeta Hercóbulus, el planeta errante, sí existe, pasa cada ciertos tiempos. ¿Y qué hace cuando pasa? Arrastra todos esos cascarones astrales descompuestos, o sea, toda esa materia energética que fue desprendida de esta Matrix, digamos, por decirlo de alguna manera, todo ese material astral muerto, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, va siendo expulsado cada vez más afuera del abismo, que el abismo no es el pozo del abismo hacia la tierra hueca, o sea, al interior de la tierra, que no se encuentra el infierno, sino que se encuentra el paraíso terrenal, que es el Valhalla, la tierra de los primigenios, de los dioses primigenios. Que no es el último estadio, por supuesto, o sea, simplemente es un paraíso terrenal. O sea, porque toda la vida es intraterrena en todos los planetas. La única celda planetaria, la única cárcel exterior de cara al abismo, que es el abismo es lo que vemos al cielo. El abismo es el espacio. Es la nada. Es el límite de nuestra mente. Es el límite de la mente universal. Entonces este material astral descompuesto se va siendo expulsado por las diferentes capas magnéticas, primero del planeta, el planeta Tierra, el campo electromagnético, o sea, en realidad nunca salimos, por eso. Los que mueren, muchos van a la Vidia, a la Vichy, el de Bachán, y a la Vichy creo que es el que le sigue, bueno, no me acuerdo bien el nombre. O sea, son diferentes capas del campo electromagnético terrestre. Algunos permanecen en esa primer capa, en una oniria, en una especie de sueño onírico. Es la capa de la ionosfera, digamos, exterior, digamos, donde, o esa estratosfera donde, o no, más abajo, donde las bombas atómicas nucleares de hace unos años atrás, digamos, ¿no? Las Primera, Segunda Guerra Mundial, todas esas pruebas con bombas atómicas que hicieron en los cielos, o sea, todas esas detonaciones afectaron este estadio, y muchas de estas almas en pena, por decirlo de alguna manera, de estas personas que murieron, que estaban ahí, o sea, mucho de ese material, de esa efluvia astral, se escapó, se distorsionó mucho. Ahora más arriba hay otro estadio, que es el de Bachán. Pero en definitiva, el proceso de reencarnación no es más ni menos que cuando dejamos este cuerpo,
ese otro cuerpo astral, boom, digamos, no es energético, sube. Por eso siempre vemos que sube. ¿A dónde sube? Al campo electromagnético, al toroide de la Tierra. A ese campo magnético terrestre. Entonces es atrapado. O sea, en ese proceso se desprenden los parásitos astrales, que son los yoes psicológicos de las personas. Esos demonios quedan ahí, en un estrato más bajo. Entonces cuando esa persona vuelve a reencarnar por afinidades psíquicas con las personas de la Tierra, es jalada y se le vuelven a pegar esos parásitos astrales. Por eso es que la persona vuelve a reencarnar con los mismos problemas, con los mismos parásitos emocionales, hasta que haga su catarsis, su purificación emocional, su combate interior. Porque el paso 2, o sea, de las 4 fases de la alquimia o de la magia, es el combate interior guerrero. El mercader, paso 2, o sea, cuando ya no entendimos que ya hay que dejar de combatir hacia afuera, y el combate es interno contra nuestros falsos yoes psicológicos y nuestros traumas, el paso 2 sería el del mercader. Es el que negocia hacia afuera esa realidad. Es llevar hacia afuera eso. Porque el paso 3, el sacerdote es el que genera el puente entre el adentro y el afuera, entre lo humano y lo divino. Por eso la 4ª fase, la del mago, es la que conjuga esa triple iniciación, esos 3 atributos, y es el que trasciende todo esto, lo lleva todo más allá, los sublima, los utiliza. O sea, el adentro, el afuera, ambos sincronizados, el puente y la trascendencia. Pero bueno, siguiendo con este estudio escatológico, lo que te quiero decir en este último capítulo, acá, en Canalización Resonante Áurea, porque esta serie continúa, sigue en el canal Misterios Develados CRA, donde ahí te voy a estar presentando todo el material. Vamos a estar analizando todo el material de las nuevas señales del apocalipsis y vamos a estar develando estos misterios. Porque por eso te quiero decir ahora que, y con esto ya concluyo, que no te dejes engañar, porque esto que vengo observando, o sea, el gran engaño, le llamé yo. Tema que me inspiró a escribir un libro que se llamará El Gran Engaño. Sí, otro libro más para la gran colección, y voy a hacer también una serie al respecto sobre este gran engaño, porque el gran engaño ya es tan grande que abarca niveles inimaginables. Pero también es cierto que están pasando cosas. Seguramente no todo es un engaño, no todo es real, o seguramente también muchas veces no, se exagera, se extremiza, se genera rápidamente
un psiquismo de catastrofismo en las personas que se contagia rápido. Todo también por la programación predictiva, por el primado negativo. Esto es lo que te quería decir también, o sea, todo esto es un juego de enfoque. Se llama el juego del enfoque. El juego del enfoque es mantener tu atención en aquello que vas a terminar generando en tu realidad. Si te enfocas constantemente en que vienen los ovnis a invadirnos, en que vienen los meteoritos a destruir la Tierra, en que vienen las élites del mundo a controlarnos y que estamos siendo prácticamente transformados en máquinas, el transhumanismo, o sea, tarde o temprano todo esto va a terminar siendo real. ¿Y a quién va a afectar? A las personas que se enfocaron en eso, porque van a seguir viendo eso. Y mientras tanto, nosotros por acá, yo por acá sigo enfocándome en el despertar de la conciencia, en la ascensión espiritual y la generación de la realidad propia desde la divinidad, restaurando el plan divino en la tierra. Me sigo enfocando en el paradigma de la magia para lograr todo esto, y me sigo enfocando en salvar más almas. Los pobres siempre estarán entre nosotros, o al menos hasta que esa mentalidad de pobreza cambie hacia una mentalidad de riqueza, de abundancia y de prosperidad. Sí es cierto que algo está pasando y la verdad es que sabemos perfectamente lo que está pasando. En este canal vengo advirtiéndolos hace muchos años de todo lo que va a pasar, lo que viene pasando con las profecías CRA y las profecías bíblicas, que se vienen cumpliendo una tras otra, pero ahora ya está todo tan acelerado que taca, 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 taca. Es una cosa tras otra que sucede. Me están ocurriendo tormentas severas, extrañas, acá en Argentina, por ejemplo, una tras otra en varias localidades, y una más intensa que la otra. Estamos viendo superceldas nivel apocalíptico, o sea, que ya las películas vemos que se quedan cortas. Los ovnis, y se alimentan de estas tormentas eléctricas muchas veces, que andan en estas nubes superceldas o nubes supercúmulos limbos y todas estas cuestiones, son señales del cambio de un ciclo, del cambio de ciclo. Son señales del final de los tiempos, del apocalipsis, o sea, de las revelaciones. Son señales de que ya viene, de que Cristo, que Jesús Cristo ya viene, o sea, viene su enseñanza. Por eso acá el Averamento te está enseñando a través de esta enseñanza oculta de Cristo, que es la venida, su venida, es la vuelta, la venida de la enseñanza, esa enseñanza sagrada que las culturas iniciáticas nos dejaron, esa enseñanza sagrada y perenne y única, que permanece en la permacultura, que permanece en diferentes enseñanzas que nos muestran una misma cuestión, que hay otro camino, que hay señales claras de lo que no hay que hacer, y que hay una salida a todo esto, y que las profecías están hechas para hoy, nuestros días, para que nosotros creemos, formemos, forjemos
manifestemos y emanemos ese futuro que puede ser caótico o puede ser muy luminoso. Aunque las profecías lo indican, como lo estamos viendo, las dos líneas proféticas convivirán en esta parusía, en este retorno y en esta división de extrema dualidad, que en realidad es una unión en el ser, en el individuo con Dios adentro de uno. Una de esas líneas, la de los paradigmas imperantes, la de los 4 jinetes del Apocalipsis, tiene un drástico final. Le cae un rayo de plasma que lo parte. Se quedan sin camino. La caída de Babilonia y la destrucción de la humanidad. Lo que no quiere decir que tú también te tengas que destruir con esa humanidad, ya que existe el otro camino, la otra línea profética que nos marca la enseñanza, el camino individual del individuo trascendiendo lo humano hacia lo divino, el camino de la magia que conduce a la nueva era, un camino de iniciación continua que claramente muy pocos lograrán, o no, ya que es de uno en uno. Pero lo que sí es seguro es que lo que tiene final abrupto es esta realidad holográfica, esta realidad paradigmática, esta realidad ilusoria, esta realidad dictada desde afuera por esos 4 paradigmas imperantes que dentro nuestro son el compendio del ego o del falso ego, porque el verdadero ego es la luz de la conciencia. El verdadero ego es un órgano suprafísico. El verdadero ego es el conductor de ese vehículo llamado conciencia. Pero bueno, todo esto va a ser tema para otro video, para otra serie. Acá termino por el momento. Recordá que esto es el estudio escatológico sobre el final de los tiempos y las nuevas señales del Apocalipsis con Averamentos CRA. Acá estamos en canalización resonante áurea, pero también en el canal Misterios Develados CRA vas a poder ver esta serie completa, con mucho más datos, mucho más información, mucho más. Y vas a entender verdaderamente lo que está pasando, porque vamos a develar todas estas señales. Recordá que acá abajo en la descripción vas a poder encontrar los links para apoyarnos. Y si querés, si estás desde Argentina y querés invitarme un cafecito, cafecito.app/averamentos, cafecito.app/averamentos369, cafecito.app/averamentos369. Ahí me invitas un cafecito y te llevas un regalito impresionante. Te vas a sorprender cuando recibas el regalo. Y más cafecitos me invites, más regalos vas a recibir. Así que
No es la única manera de apoyarnos. Puedes apoyarnos desde PayPal si estás en otras partes del mundo. Y no olvides darle like al video y ayudarnos con las horas de reproducción, ya que estamos desmonetizados en el canal de YouTube y las membresías del canal están suspendidas. Así que mira los videos para ayudarnos con estas horas de reproducción. Y si estás desde Facebook mirando esto, podés enviarnos estrellas de agradecimiento o mensajes personalizados con estas estrellas y emojis personalizados. Me despido por hoy. Hasta el próximo video. Seguí conectado, porque esto recién empieza y se viene mucho más contenido. Hasta el próximo video. Abrazo de luz.